detenimiento, es un desperdicio esta década. Lamentablemente se desperdició un tiempo precioso porque no hay transformación de la matriz productiva, no se afectaron los mecanismos de acumulación de capital y concentración de la riqueza, no hubo fortalecimiento de la democracia, el país no aprovechó lo que podría haber sido una época muy importante para profundas transformaciones. Digamos, ¿cuáles son los principales grupos económicos del país? Entonces, tenemos Corporación Favorita, Banco Pichincha, Almacenes Juan el Juri, OCP Ecuador, Pronaca, Claro, General Motors, es decir, los 9 grupos. Los grandes grupos económicos que en la década correísta ganaron como nunca antes en la historia. Sí. Y entonces, cuando uno ve y dice, ok, estos grupos... Duplicado sus fortunas. Exacto, o sea, tienen fortunas enormes, pero no solo fortunas, pensemos incluso en personas. Es decir, nosotros tenemos que... un personaje que se puede decir que fue icónico durante la década fue todo lo que tiene que ver con el Juri, por ejemplo. Claro. O sea, fue demasiado claro y evidente, hasta para efectos de facilitar negocios, cómo el gobierno de Correa permitió y viabilizó estos vínculos, ¿no? O sea, el Juri acompañando a Correa a viajes a Corea del Sur, por ejemplo, para después venir acá y dedicarse a tener la representación de todas las marcas de ese país, pero además tener una aduana propia en Cuenca. O sea, encima más. Y para colmo, la producción de gas, por ejemplo, que parece que se estaba trasladando a la producción de cerámica del Juri y muchas otras cosas más. Entonces, ese digamos que fue una principal razón para tener claro, ¿no? O sea, la no transformación de este país tiene mucho que ver con que estos grandes grupos económicos que ganaron en la década son a la vez los grupos que manejan las principales actividades económicas. Que con el paso de los años el concepto mismo de izquierda se desvalorizó tanto que ahora cualquier representante de los intereses de los grandes grupos económicos se puede volver de izquierda si es que adopta ciertos discursos progresistas y cierta simbología que incluso, por ejemplo, lo que hicieron con el concepto de buen vivir, que eso Alberto es experto, lo vaciaron. Se robaron los símbolos. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿no será que la izquierda incluso necesita reelaborar sus símbolos, reelaborar su sentido histórico? Entonces... repensarse y reprogramar todo eso, ¿no? El tema de Odebrecht, que hay que verle con Petrobras y vincularlo con Occidental. Les invito a la lectura. Es un juego de billar a 3 bandas en que sale perjudicado el pueblo ecuatoriano. Eso habría que analizar. Luego también habría que plantearnos qué es lo que se pudo hacer con tantos recursos, con una propuesta adecuada, sin corrupción y despilfarro, se pudo hacer mucho más cosas. Y ahí insisto yo en la necesidad de preguntarnos qué es lo que se ofreció hacer. Y me remito a ese documento que ya mencioné, del plan de gobierno del Movimiento Alianza País 2007-2011, elaborado en el año 2006, que es como decir, el plan de gobierno que luego sirve también para plasmarlo en la Constitución. En ese contexto, el tema de fondo es que no hay una transformación de la matriz productiva. No hay una transformación de la matriz productiva. En las páginas 113 y 114 del libro, sobre la matriz productiva, tomando documentos del propio gobierno, 103 y 114, hacemos una evaluación del objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, que tenía que ver con la transformación de la matriz productiva, y no hay tal transformación de la matriz productiva. Tomando los mismos parámetros del gobierno, no hay transformación de la matriz productiva. Primer punto, seguimos siendo un país que produce y exporta materias primas, condenados al subdesarrollo. Los países que exportan naturaleza son normalmente los países empobrecidos, atados al mercado mundial. Primer tema. Y condenados a la corrupción. Y claro, ese es un punto medular, porque el extractivismo, y el extractivismo exacerbado, vinculado al autoritarismo, es el terreno propicio para la corrupción. Y ese es un tema que hemos abordado aquí, John. El otro tema que me parece importante rescatar es que no hubo tampoco una transformación de la modalidad de concentración de las riquezas. La no transformación. No hay transformación, no hay transformación. Y aquí la pregunta es, más bien una concentración. John acaba de mencionar, incluso dando algunos nombres, de los grandes grupos económicos que fueron los principales beneficiarios. ¿Sí? Una recomendación que nos hizo Jürgen Schultz, el profesor Jürgen Schultz, lo que llamamos el teorema del hocico de lagarto. Esta cámara es la que me está viendo a mí, ¿no es cierto? Todo el mundo ha visto cómo abre la boca un lagarto.
hace así, ¿no es cierto? Baja la mandíbula inferior, sube la mandíbula superior. La mandíbula inferior representa la pobreza, se reduce la pobreza y simultáneamente aumenta la concentración de la riqueza, porque hubo mucho dinero. No hubo una afectación a esa modalidad de concentración de la riqueza. Pero el rato que cierra se llevó todo. Y el rato que cierra sale perjudicado a los pobres. Claro. Porque normalmente la mandíbula superior no pierde. Ese es el problema y eso comenzamos a ver cuando aflora la crisis. Una crisis que nos conduce perversamente, Francisco, no solo a un irresponsable endeudamiento público, a un nivel que nunca se ha registrado en la historia del país, del ritmo de crecimiento de la deuda pública, sin transparencia, algo fundamental. Correa empieza transparentando el manejo de la deuda desde el año 2006 hasta el año 1976, con la auditoría de la deuda, y en el caso de él no hay transparencia. No, más bien la oculta y la vuelve reservada. Pero por supuesto, y además, no solo que hay un tremendo endeudamiento externo, sino que comenzamos a transitar de regreso al Fondo Monetario Internacional y terminamos firmando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que era una de las máximas aspiraciones del neoliberalismo. Ahora, nosotros, si tuviéramos que plantear qué entendemos por matriz productiva, yo me remitiría al marco teórico, que también tenemos un pequeño marco teórico en el mismo libro por este mismo tema que es bastante delicado. Y si somos estrictos, en economía ya existía el concepto de matriz productiva. Sí. Ya existía. Entonces, no quiero entrar en tecnicismos que son estúpidos. Pero John, de alguna manera el propio Ecuador tenía una. Exacto, ya que no era buena, pero claro, tenía una. Teníamos una, porque una matriz productiva no es más que una representación de la interrelación de los sectores económicos. Eso es una matriz productiva. No hay que irse más lejos. No hay que, no hay que inventarse nada más. Es la interrelación de los sectores económicos, cómo estos se vinculan, cómo se encadenan, y eso es todo. Entonces, habrá matrices productivas en donde hay más prioridad para el sector primario, más prioridad para el sector industrial. Pero esa es una definición concreta, que de hecho la tomamos, creo que es un autor que se apellida Gale, años 60 si no me equivoco. O sea, no estoy inventándome nada. O sea, esto es lo que me preocupa. O sea, tuvieron tiempo, el gobierno tuvo tiempo para consultar en internet qué es una matriz productiva. Y ni eso parece que hicieron. Y todas estas consultorías hechas por las propias empleadas, pero además repartidas en varios ministerios, suman millones de dólares. Claro, suman millones. Y uno ve que de algunas consultorías son de oficinas de algunos funcionarios del mismo gobierno. Claro. Lo que debía hacer luego de 10 años, con tantos recursos de todo tipo y con una visión muy clara para superar esa matriz primario exportadora, deberíamos tener una mayor presencia de la industria, ¿no? Más bien hay una menor presencia. Hay una menor presencia de la industria. Se reduce la industria. Sí. Entonces, se habló de más bien la importación que es. Y luego tenemos un proceso de importación de todo tipo de productos. Y ahí tenemos un tema adicional. No solo es que no hemos sabido aprovechar esa bonanza petrolera, sino que estamos soñando que va a haber una bendición minera. Y se impone a sangre y fuego la mega minería, algo que no lograron los gobiernos neoliberales anteriormente. Pero que logra dejar estructurado todo. Claro, porque hay que tener en cuenta que este gobierno y el manejo económico se da de la mano del autoritarismo. Sí. Es un gobierno, se imponen las cosas. Se debilitan los movimientos sociales, al movimiento indígena, al movimiento sindical. Si no los debilitan y no los destruyen, los dividen, una actitud realmente totalitaria, terrible, ¿ya? Y en ese escenario se criminaliza a la gente que sale a defender el agua, a la gente que sale a defender los bosques. Y entonces, esta industrialización que debía haber sido la alternativa no aparece por ningún lado, sino hay una reprimarización de la economía ecuatoriana. Y eso se hace criminalizando la lucha popular. Eso se hace denostando a los sectores populares. Eso se hace afectando la base de lo que debería ser una propuesta de izquierda. Es la gran contradicción. Es un gobierno, para ponerlo en términos mucho más claros, que se pasó poniendo direccionales a la izquierda y cada vez más curvando a la derecha. Confundiendo a propios y extraños. Bueno, hay varias aristas aquí, ¿no? Primero quisiera mencionar este tema del papel del Estado, ¿no? El papel del Estado no tiene que ser necesariamente grande o pequeño para que se vuelva algo de izquierda o no de izquierda. O sea, este es, diría yo, uno de los logros del neoliberalismo. Pensar que si el Estado se expande, eso ya es socialismo. Y peor, eso es comunismo, esto ya es el estatismo siempre se le vinculó. Exacto. Y eso no es así, porque puede suceder
que tranquilamente la expansión del Estado ayuda a la expansión de grupos económicos privados, que es lo que vemos aquí. Es lo que vemos aquí. Entonces, yo no estoy seguro si se le puede llamar socialismo a un Estado que se expande para que el gran capital, tanto privado, grupos económicos, como el gran capital transnacional chino, empiecen a expandirse. Entonces, eso no me suena a mí a socialismo por ningún lado. Peor aún, por dar algunos datos mismos, pensemos, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto se puede llamar socialismo cuando yo tengo una élite burocrática que en la década 2007-2016 se llevó 75.000 millones de dólares. Es el mayor gasto, esto está en la página 61 del libro, es el mayor gasto de todos los que hizo el sector público no financiero, gasto en sueldos. Uno dirá, a ver, entonces esto es una apología a reducir el tamaño del Estado. No es eso. No. Pero es un llamado de atención muy serio, porque incluso, si no me equivoco, en el mismo libro, en la página 63, se puede ver, en la página 63 hay un gráfico en donde se muestra la composición, el peso del gasto del sector público respecto al PIB. Resulta ser que desde que empieza la crisis, o bueno, sí, más o menos desde los años, pongámosle 2015, que es cuando se hace visible, porque esto ya venía sembrándose desde antes, pero desde que se hace visible, 2015-2016, es interesante ver que el sector público se retrae en gasto de inversión, pero no en sueldos. No en sueldos. No en sueldos, los sueldos crecen. Entonces, uno que llega a la conclusión dice, ok, claro, ¿cómo se va a bajar sueldos? El mismo sector público. Entonces, esto no me suena a socialismo, porque ¿cómo puede ser posible que en una etapa de crisis el socialismo, que debería basarse especialmente en la solidaridad, no está expresándose aquí? O sea, ¿qué solidaridad puede haber cuando yo estoy viendo que el mercado laboral se está deteriorando de forma extrema? ¿Sí? Pensemos que hay ingresos laborales que están estancados desde el 2015, pero en cambio el sector público sigue mostrando salarios altos. Entonces aquí la pregunta es clara. Ok, nuestro sector público es obeso. Entonces lo que hay que hacer no es flaquearlo y llevarlo a la inanición. Lo que hay que hacer, y como se ha planteado con Alberto algunas veces, es volverlo robusto. O sea, que estén los que tengan que estar y que ganen lo que tengan que ganar, pero los que deban estar. O sea, hay que hacer una depuración completa de qué parte del sector público en términos de sueldos no se puede pagar. Es que es inadmisible. Porque estaban refundando la vida, no el país. Todos refundaban estos señores. El mundo empezaba, el alfa y el omega era el señor Correa. Y entonces ese era un grave problema. No siquiera discutieron o recogieron esa discusión existente alrededor de las propuestas de transformación de la matriz productiva con la industrialización vía sustitución de importaciones, que es muy rico, ya había elementos ahí. Primer punto. Segundo punto que yo quisiera resaltar, retomando ya lo que dijo John con mucha claridad, el tema del Estado. Hay mucha gente y se ha multiplicado eso. Se ha multiplicado. Hay mucha gente, muchas de las personas que nos estarán este rato viendo, escuchando, van a creer que eso es cierto, que un Estado grande necesariamente es un Estado malo y un Estado pequeño es un Estado bueno. Falso. Si el tema no es de tamaño del Estado, el tema es de la calidad del Estado, de la calidad de las decisiones, se hace a través del Estado. La calidad de las decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién participa en la toma de decisiones? ¿Cómo se ejecutan las decisiones? ¿Cuáles son los resultados de las decisiones? ¿Y cómo se evalúan las decisiones? Entonces estamos hablando de un tema que no solo es técnico, sino eminentemente democrático. El Estado ecuatoriano, construido en la lógica del caudillo, terminó ocupando todas las funciones del Estado y gastando la plata de una manera irresponsable, un despilfarro espantoso, no solo corrupto, que se llevaron la plata a los bolsillos, sino que había otro tipo de corrupción que era el despilfarro de recursos, de tiempo, de capacidades, y en ese sentido estamos ahora frente a un problema grave. ¿Cómo enfrentar eso? Yo también coincido con John que es necesario replantearnos lo que es el Estado, pero no se trata de reducir de la noche a la mañana el Estado, porque el Estado, para bien o para mal, yo creo que mucho más para mal, fue el motor de la economía en todos estos años. Claro. Si paramos el Estado va a tener incluso menos recursos porque va a haber menos producción, menos ventas y más desempleo. Claro. Y entonces no va a haber quien compre. Entonces, la salida no pasa por ese tipo de austeridad neoliberal, reducir el tamaño de Estado y el déficit fiscal, llevarle en 3 años. Pero en algo están de acuerdo primario, de que hay que reducir el Estado. Lo que hay es que modernizar, optimizar, optimizar el Estado. Lo que más se resalta es un perdón de los que no han pagado.
Es verdad que los 4.000 millones de dólares que se dice están en discusión, no es que debe el sector, sino que están en discusión de si pagó o no pagó y sigue creciendo. Que ahora dicen, bueno, ahora que nos van a rebajar, nos van a eliminar esto, paguen para recoger, dicen que 600. Pero eso no es la primera vez que se hace. Claro. Se hizo en el gobierno anterior por 2 ocasiones y también en los anteriores. O sea, el viejo Banco de Fomento transformado ahora en el Bandes, creo que se llama, en Ecuador. Siempre no han pagado. Pero uno dice, bueno, por último, ojalá haya servido para que produzcan alimentos a buen precio y de buena calidad. No, dicen, no sirvió para eso. Los carros, las casas en Miami son para eso. ¿Cómo empata, en cambio, esta parte del financiamiento de una actividad? Y ustedes han visto, ¿cuál es el financiamiento? En el sector agrícola. Marginado. Marginado. O sea, a mí lo que me preocupa, y eso lo que hemos conversado mucho con Alberto, es la costumbre. O sea, se está haciendo costumbre que en este país... No pagar. Y, después la remisión. ¿Cada cuántos años va a ser? O sea, entonces mejor póngalo como ley de una vez. O sea, claro. ¿Cada cuántos años se va a hacer la remisión para entonces mejor ya ni esperar que esos recursos van a llegar a las arcas fiscales? Y en la seguridad social les dicen, le vamos a perdonar cuando no es de ellos. Esa para colmo de mal. Cuando es un fondo que no es de ellos. O sea, por ejemplo, eso sería interesante. O sea, al momento que se replantee el Estado, reconfigurar y decir, ok, un Estado, ¿cómo podemos crear un Estado descentralizado? O sea, ¿cómo es posible que un fondo que es de los trabajadores esté administrado de forma centralizada por el Ejecutivo, por ejemplo? Que esa ley da una muy mala señal al país y al empresariado. Pero además les deja ver una cosa eso va consolidando no un empresariado responsable, sino un empresariado. ¿Qué pensarán los que sí pagan? Porque también no pago, hay de los otros. Después, claro que hay gente que paga, pero los grandes no son los que pagan. El grueso de las deudas está en los grandes grupos económicos. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Ya? Que va a obtener 602 millones de dólares con estas remisiones. Remisiones que no solo se dan en el ámbito fiscal, mencionaste, el seguro social. Seguro social. Eso es vergonzoso. Deudas con el tránsito, multas de tránsito, Contraloría. El antiguo Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, el antiguo Banco Nacional de Fomento. Sí, hay un baratillo que empezó en el gobierno y al cual se embarcó baratillo de remisiones, de perdones en la Asamblea Nacional, ¿ya? Para recaudar, ¿qué? 602 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que se está perdonando? ¿Cuánto es el beneficio de en deuda era como 4.000, ¿no? 1.5% del PIB. 1.500 millones de dólares lo que se perdonaría, ¿ya? De eso, más del 80% se llevan los 100 grupos económicos más grandes. Que se da una señal al empresariado. Esperen que algún día les perdonamos. Sí. Y con eso, que ya les perdonó Correa, exactamente igual hizo Correa. Y hicieron los gobiernos anteriores. ¿Hubo reactivación productiva? No. Te vamos a bajar a usted el pago de sus impuestos a la renta. Pero usted se compromete a generar empleo. Usted no puede despedir a ningún trabajador. Y si en los próximos 2 años usted ha despedido trabajadores, pierde el beneficio y tiene que pagar el impuesto a la renta. Entonces tendría que haber un acuerdo así. Y lo que falta es meter al resto del sistema económico en la resolución de los problemas. Por ejemplo, a la banca, a las finanzas habría que forzarles a que bajen las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas, que tienen siempre tasas de interés elevadísimas, enormemente altas, y hay pagaderas recursos, en pero dólares. prefieren no prestar. No, pero eso no se toma en cuenta. Eso no se toma en cuenta. De paso, con Correa la banca obtuvo las mayores utilidades de toda la historia del país. Toda la historia del país. Ya se llenaban no podrían quejarse. Hablando de banqueros corruptos. La banca no podría quejarse. La banca recibía los sábados, al menos al principio, todos los sábados, insultos de todo tipo, pero la mano extendida para seguir captando recursos. No les importa que les insulten. Pero claro, el negocio es del negocio y todos los grandes hicieron así. Y entonces, este es el grave problema. Al donde vamos llegando es que hemos desperdiciado, por eso hablamos de esto, la década desperdiciada, un momento precioso para introducir grandes transformaciones. Y lo fundamental es aquí es plantearnos a futuro cómo salir de esta situación. ¿Ya? ¿No? Es como cuando se comparaba Yachay con Stanford. O sea, con eso está todo. O sea que ese es un cuento también. Sí, ahí está dicho todo. Alberto, alguna gente me dirá, pero ¿por qué le preguntas a Alberto de la minería y ya sabemos qué es lo que ha sostenido? No encuentras
la forma de que en la minería, de que controlaran, no sé, de alguna manera. Lo siguiente, así. yo plantearía hagamos un gran debate nacional. ¿Ya? Correa no abrió el debate nacional. Él decía que los que se oponen a la mega minería deben ir al manicomio. No permitía nada de eso. Hay una sabatina en donde él se expresó en esos términos. Yo creo que hagamos un gran debate nacional y planteémonos algunas cosas. Primero, es falso que es la mega minería o la minería artesanal que genera destrucción. No es la una o la otra. ¿Ya? Ninguna, dirías. Para mí ninguna, alguna sí, alguna minería sí va a haber. Por ejemplo, necesitamos calizas, necesitamos para hacer cemento, para hacer cerámica, necesitamos piedras, necesitamos arena, necesitamos distintas, calo, lo que sea. Claro. Eso se requiere, ¿no es cierto? Podemos tolerar cierta minería artesanal de oro que solo sea lavar el oro en los ríos, por ejemplo. Ya se puede, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué creer que la minería va a resolver los problemas cuando el petróleo no lo hizo? La historia nos dice que seguir por la senda de países primarios exportadores no resuelve nuestros problemas. Y la minería no resuelve, ya lo dijo John, hablando de todos los proyectos. Vamos proyecto por proyecto, pongamos los costos. Esto cuesta tanto y estos son los potenciales beneficios. Están todos los costos y podría demostrar que en los proyectos no están todos los costos. Están los costos, por ejemplo, que representan las pérdidas de actividades productivas, artesanales, turísticas de las comunidades. No. Están los costos de la... Pero ahí estás planteando como que ya hubiera esas actividades. Pero ya hay, pues. Ya hay actividades. Luego estás perdiendo, por ejemplo, dirás, porque yo escuché a algún secretario o subsecretario decir que los páramos son vacíos, que no hay nada. Hay un servicio ambiental importantísimo, si podemos hablar de servicios ambientales. Si no sabe cómo se recoge el agua en el páramo, por ejemplo, no ha avistado uno. Nunca, no ha estado nunca. Entonces no entiende que el agua siempre es más valiosa. No sabe que los frailejones que son. Lleguemos a un acuerdo mínimo. No puede haber minería en fuentes de agua. En un páramo, en un lago, en un río, en una laguna, en un manglar, y si demuestran que no contaminan alguno, esa demostración es como tratar de convencerte que Drácula se volvió vegetariano y podemos encargarle el cuidado del banco de sangre. Por favor.